Buenos días. Recording in progress. Muy bien, buenos días. Se reanuda la audiencia prevista en el incidente 93, querellante Natalio Kechner y Juan Carlos Vega, imputado Menéndez, Luciano Benjamín y otros, sobre incidente de nulidad, que tiene el registro 93-000-136 del año 2009 de este tribunal. Señora secretaria, si es tan amable de informar sobre la presencia de las partes. Sí, presidenta. Informo que se encuentran presentes en la sala el doctor Facundo Trota, en representación de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, la doctora María Soledad Cuestas Bazán y el doctor Antonio Eugenio Márquez, delegados del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional, y en representación del querellante particular Natalio Kechner y de la firma Makentor Sociedad Anónima, se encuentran en sala el doctor Juan Carlos Vega y la doctora Marisa Teresa Bolea, mientras que de manera virtual se encuentra conectado el doctor Eduardo Barcesat. Muy bien, muchísimas gracias, señora secretaria. Proseguimos entonces con la recepción de los informes. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para continuar. Gracias, señora presidenta. Señoras juezas, señor juez, vamos a continuar con la exposición de la Fiscalía. En la audiencia anterior ya nos pronunciamos sobre la nulidad de la intervención judicial dispuesta por el juez Zamboni Ledesma con fecha 2 de mayo de 1977 a la empresa Makentor y su vinculación con el delito de usurpación. A partir de las constancias de la causa hicimos estas valoraciones y tomamos en cuenta especialmente las consideraciones que vertiera el doctor Borinsky en su voto en la Cámara Federal de Casación, que determinó la anulación parcial del fallo del Tribunal Oral número 2 en la conocida media causa La Perla. Recordemos que ese mismo voto de Borinsky, que conforma esa mayoría en casación, expresó que la validez o no de la intervención judicial, para la Fiscalía esta es nula por las consideraciones que dice Borinsky, y su vinculación o no con el delito de usurpación, para la Fiscalía existe ese vínculo, impacta sobre el cese o no de los efectos del delito y la validez atribuida a los actos cumplidos con posterioridad a aquella. Fíjense cómo estas consideraciones que hace el voto del doctor Borinsky refieren tanto a la nulidad de la intervención, a su vinculación con usurpación, pero a su vez a los efectos que esto va a producir en relación a los efectos del delito, valga la redundancia, y a la validez de los actos cumplidos con posterioridad a esa intervención judicial. Cuando uno va en profundidad, advierte que en realidad ahí Borinsky le está contestando claramente algo que había dicho el Tribunal Oral en su fallo, que era que, atento que para ello era válida esa intervención, no tenían competencia, ¿no?, para pronunciarse sobre las repercusiones que podía haber tenido esa nulidad. Es decir, con lo cual dice, como para nosotros no es nula esa intervención judicial, porque hizo cesar los efectos del delito de usurpación, no somos competentes para no pronunciarnos, o no nos vamos a pronunciar sobre los efectos que podría haber producido. Con lo cual me parece que eso es una clara referencia a ese razonamiento efectuado por el Tribunal Oral. Ahora bien, esta relación entre nulidad de la intervención y el delito de usurpación con los efectos de ese delito y la invalidez de los actos posteriores constituye un reclamo que vienen efectuando las víctimas y la parte querellante y que la Fiscalía viene acompañando desde hace tiempo. Entendemos que subyace del informe de fondo de la Comisión, el informe 293/21, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de octubre del año 2021, que ha sido citado por la querella en su exposición.
y que debo decir que además venía siendo citado ya en la media causa de la Perla, aunque en ese caso se trataba de la admisión del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente es otra instancia distinta a un informe de fondo. En la primera instancia que era citada por la parte querellante es cuando la Comisión Interamericana, frente a una presentación por una supuesta violación a los derechos humanos previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, analiza si ese caso va a ser admitido por la Comisión para analizarlo y determinar las posibles responsabilidades que pueda tener el Estado argentino. Y en esto, antes de explicar por qué creo que ya subyace de ese informe esto de la nulidad de la intervención y cómo se relaciona con los efectos posteriores y la validez de los actos posteriores, me gustaría detenerme porque creo que es necesario hacer algunas precisiones sobre el alcance que le cabe asignar a este informe. Como sabemos, de conformidad a la Organización de los Estados Americanos, la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana es uno de los órganos competentes que tiene como función primordial promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. La Comisión no es un órgano jurisdiccional y por lo tanto sus decisiones no son sentencias. Por eso la Comisión no condena. Esto solo lo puede hacer la Corte Interamericana. Digo esto porque por ahí escuchamos que la Comisión condenó al Estado argentino. No. La Comisión recomienda. Es más, yo voy a hacer referencia en más de una oportunidad y voy a citar este informe, pero si ustedes se fijan, en la página 19 hace todas las consideraciones, conclusiones y recomendaciones. En virtud de las anteriores conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado argentino. Ahora bien, como es uno de los órganos principales de la Convención Americana de Derechos Humanos, con esa función específica que tiene de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, sus pronunciamientos tienen un alto valor moral, jurídico y político. En este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que los estados que han ratificado un tratado de derechos humanos tienen la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para cumplir con las decisiones de los órganos de control. Por eso, los estados deben atender a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la medida en que justamente en estas recomendaciones subyace también un valioso criterio jurídico de interpretación y aplicación de la Convención. Obviamente que la Comisión llega a las conclusiones de que, en el caso que lo considera acreditado, hay un Estado que ha violado la Convención Americana de Derechos Humanos y por eso recomienda al Estado cumplir con esa comisión, con esas recomendaciones. Y justamente frente a ese incumplimiento es que se abre la vía jurisdiccional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que quiero dejar en claro que este informe de fondo es de suma importancia y trascendencia para resolver la cuestión que aquí estamos tratando, y como en más de una oportunidad lo voy a citar, también voy a demostrar cómo en otras instancias judiciales también se ha tenido en cuenta este informe a los efectos de expresar una determinada posición en torno a cómo debería resolverse el caso. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo que vengo hablando de esa nulidad de la intervención y los efectos posteriores? Concretamente, indica la Comisión que las afectaciones patrimoniales se circunscriben a la intervención judicial de la empresa Mackentor
por parte de los agentes militares durante la dictadura a la rescisión de contratos y la eventual quiebra de dicha empresa. Fíjense que si bien la comisión no habla del efecto del delito y de la invalidez de los actos posteriores, toma como pauta para establecer, digamos, un parámetro a las afectaciones patrimoniales que aún no han sido satisfechas a las víctimas, y esas afectaciones están vinculadas a la intervención judicial, la rescisión de contratos y la eventual quiebra. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente, aun cuando no diga nada sobre la validez o no, las afectaciones patrimoniales están vinculadas a estas cuestiones: la intervención judicial, la rescisión de contratos y la eventual quiebra. Ahora bien, como sabemos, más allá de esto que dice la comisión, de la cual voy a volver, nosotros tenemos que pronunciarnos justamente sobre cuáles han sido esos efectos que han producido ese delito de usurpación calificado como crimen de lesa humanidad vinculado a la intervención judicial que consideramos nula, y a su vez cuál es la validez o no de los actos posteriores cumplidos. La parte querellante ha establecido una serie de planteos de nulidad de esos actos posteriores, justamente con este argumento, con esa vinculación, porque son derivados de la intervención judicial y de un crimen de lesa humanidad. Previo a expedirme sobre cada uno de estos planteos, me parece interesante destacar que la nulidad, como todos sabemos, es una sanción procesal que básicamente priva de efectos jurídicos al acto irregular producido en un proceso, frente a un acto que no cumple con las formalidades prescritas por la ley. O sea, un acto irregular, la ley sanciona con la nulidad ese acto. Así, por ejemplo, la sanción de nulidad en una sentencia la sanción de nulidad de una sentencia se haría privar de efecto, la consecuencia sería privar de efectos jurídicos a la decisión emitida por ese tribunal. Si esto resulta así, cuando el acto es realizado sin cumplir con las formalidades prescritas por la ley, más aún lo será cuando ese acto esté vinculado a un crimen de lesa humanidad. En este sentido, fíjense que la Cámara Federal de Casación dijo que el análisis de la intervención judicial, cuando lo efectuó el Tribunal Oral, se había circunscrito a su validez formal, desatendiendo la validez sustancial. ¿Qué nos estaba diciendo Barigi con esto? Desatendiendo a que ese acto de intervención en realidad tenía como base un crimen de lesa humanidad y tenía como base una investigación que era inexistente, una ilegalidad. Se fija en la sustancia del acto que fue valorado o evaluado, o en realidad que no fue evaluado por el Tribunal Oral. Pero además, obviamente, por estar vinculado a un crimen de lesa humanidad y por ser una sustancia ilegal, todos aquellos actos que sean consecuencia o efecto de ese acto estarán contaminados de aquella invalidez. Este razonamiento que pretendo hacer, todo aquello que sea consecuencia del crimen de lesa humanidad estará invalidado, llevará el sello, la marca del crimen de lesa humanidad, se asemeja en cierta medida al desarrollo que tiene o a la explicación que se da en la teoría del fruto del árbol envenenado. Sabemos que esta se trata de la teoría de la exclusión probatoria del proceso, y en este caso se entiende que, según esta teoría, se excluye del proceso penal no solo la prueba
obtenida ilícitamente, sino todo aquello que sea la consecuencia de la introducción ilícita de esa prueba. En este caso siempre citamos el precedente Rayford de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que no solo era ilegal el allanamiento, no vamos a contar todo el caso, pero fue producto de la extracción de una información por parte de una persona que tenía las garantías, en fin, se llega a un allanamiento que es ilegal, y dice la Corte Suprema, no solamente es ilegal ese allanamiento, sino todos los demás actos en cadena, los cuales no se hubieran producido a no ser por ese primer procedimiento ilegal. Vale decir, considera que todos esos actos posteriores, por más que estén revestidos de las formalidades, de las órdenes judiciales, etcétera, etcétera, como están impregnados en su origen por esa ilicitud, son en consecuencia también inválidos e ilícitos. En este caso, por eso he querido aplicar ese mismo razonamiento que se aplica a esa teoría, porque en este caso nos encontramos frente a una intervención judicial nula vinculada con un crimen de lesa humanidad, la usurpación de la empresa McKentor, y en consecuencia, o mejor dicho, de ello se sigue que todo aquello que sea consecuencia o efecto de ese acto nulo y ese crimen estará impregnado de la misma invalidez. Ahora bien, cierto es que si tomamos en cuenta la fecha en la que se cometió ese crimen y la intervención judicial de la empresa, muchos, por no decir la mayoría de los actos jurídicos, judiciales, etcétera, ya han producido efectos y no es posible remediarlos. Sin embargo, aun cuando no puedan ser remediados, algunos actos, por lo menos, ya veremos en el análisis, en la medida en que sean el efecto o la consecuencia de esa intervención judicial nula vinculada al crimen de lesa humanidad, deben ser considerados inválidos y por consiguiente evaluados a los efectos de establecer la extensión del daño causado. ¿Qué quiero decir con esto? El acto está impregnado de la invalidez por su vinculación con la intervención judicial nula y por el crimen de lesa humanidad. El acto ya se cumplió, no se puede remediar. Igualmente ese acto es inválido y en consecuencia debe ser tomado como pauta para evaluar la extensión del daño. Porque en definitiva, como sabemos, de lo que se trata es que no solamente se declara la nulidad, sino que además se repara a las víctimas por los daños. En los planteos de nulidad articulados por la parte querellante, que ya voy a analizar, vamos a ver que hay algunos actos que han cumplido sus efectos y no hay posibilidad de remediarlos. Sin embargo, eso no significa que no puedan ser considerados igualmente inválidos, porque son la consecuencia y el efecto de ese crimen de lesa humanidad vinculado a la intervención judicial y en consecuencia deben ser evaluados a los efectos de establecer la extensión del daño causado. Bueno, veamos las nulidades formuladas por la parte querellante. Solicitó se declara la nulidad de la rescisión contractual que hizo el Estado Nacional de la obra Acueducto San Francisco Villa María y ligado a esto, como un segundo suplanteo, de la nueva adjudicación de la obra Acueducto que Obras Sanitarias efectuó a Supercemento Sociedad Anónima. En este punto, advierto, la rescisión de un contrato que hace Obras Sanitarias que había sido adjudicada a McKentor. Hay que ver cuáles son las razones por las cuales Obras Sanitarias rescindió el contrato a la empresa McKentor. Y en este caso, advertimos que consta a fojas 1286-1289 del expediente Videla,
Me refiero al expediente número 9720, que ha sido acumulado a este expediente, no voy a decir el número, pero es el 93.000.136, una copia de la resolución de Guillermo Eduardo Dillón, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de Obras Sanitarias de la Nación, sobre un recurso de alzada, un recurso de apelación presentado por la firma McKentor en contra de una resolución número, tengo que decir las resoluciones porque vamos a ver que en realidad aquí se está refiriendo a otro expediente, pero se vincula al planteo de la querella. Dice, en contra de la resolución 61.128, por la que se dispuso la rescisión de un contrato de obra pública. Se expresa que el requerimiento formulado reconoce fundamentos similares a los que se sustentara la alzada, o sea, la misma persona que va a responder este pedido que formuló la empresa McKentor, a la resolución 61.012, expediente 35.283-LP-72, por la que se rescindiera, por eso digo que este es el expediente al que se remite, por la que se rescindiera el contrato celebrado para la construcción del segundo acueducto Villa María San Francisco. Por eso se dice ahí, se reiteran los conceptos ya vertidos. Es bastante extenso, ya dije dónde se encuentra, hay que leerlo. Me gustaría destacar que básicamente se centra la situación vinculada en esa resolución que yo digo primera, la 61.128, pero está siempre referida a la rescisión del acueducto, porque se remite a los fundamentos, a la rescisión del acueducto Villa María San Francisco. Dice, vinculado al expediente que mencioné del acueducto, como ya fuera expresado en este expediente, o sea, en el expediente vinculado con el acueducto, una vez iniciadas las renegociaciones nos encontramos ante una situación precontractual. Esta situación hace que el único problema que en definitiva se plantee es el de si la intervención judicial de McKentor S.A. es causal suficiente como para que se den por finalizadas tales tratativas por falta de confianza. Se agrega que no existen bajo ningún aspecto sospechas sobre la intervención judicial, dada la naturaleza de su origen, pero las circunstancias que dieron motivo a la misma y la conducta que tuviera la causante, o sea, obviamente, esto es la gran contradicción y era el planteo que estaba haciendo McKentor. A ver, me intervinieron la empresa, están nombrando un interventor judicial y me está sacando las obras. El mismo interventor lo dice, pero si me nombraron a mí justamente para mejorar esta situación, ¿cómo me va a sacar la obra? Pero miren lo que dice Obra Sanitaria. No sospecha sobre la intervención judicial, obviamente, dada la naturaleza de su origen, pero las circunstancias que dieron motivo a la misma, o sea, la que dio motivo a la intervención, y la conducta que tuviera la causante a lo largo de este contrato y de otros, hacen que la pérdida de la confianza sea una consecuencia lógica y necesaria del actuar de la contratista que se viera, por así decirlo, coronado con la intervención judicial decretada. Es evidente que más allá, que reitero que esta resolución se refiere a la rescisión de otro contrato, se cita la rescisión del contrato vinculado con el acueducto Villa María San Francisco, y es evidente, está expresamente en la resolución, que la rescisión se dispuso, o la dispuso Obra Sanitaria de la Nación, con el fundamento de la intervención judicial. No sospechando de la intervención judicial, sino los motivos que dieran lugar a la intervención judicial. Sabemos, motivos que no existieron, motivos que son nulos, la sospecha, la vinculación de McKentor con la subversión, etcétera, bla, 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 bla. Por todo ello consideramos que evidentemente esto debe ser considerado como parte de la extensión del daño. Es más, a los efectos del derecho, del derecho a la verdad, que no me puedo explayar en esta instancia, el alcance que tiene el derecho a la verdad,
sería esencial que en la sentencia, en este fallo, se establezca que Obras Sanitarias de la Nación rescindió este contrato a McKentor con fundamento en una intervención judicial nula vinculada a un crimen de lesa humanidad. Ahora, como lo adelanté, la nulidad de esa rescisión y de la posterior adjudicación a Supercemento, como lo postula la querella, no puede conducir en modo alguno a privar de efectos jurídicos a lo que ya se efectuó. O sea, conforme todos sabemos, surge de la página, además de la página web de Supercemento, la obra Acueducto Villa María de San Francisco fue otorgada por licitación y está concluida. O sea, estamos frente a la declaración de la unidad de un acto que ya cumplió sus efectos. No sé, la que nos quedaría es deshacer el acueducto y que se haga de nuevo. No se puede. La obra está concluida. Ya no se puede volver atrás. Sin embargo, como lo vengo diciendo, esa rescisión no deja, y la adjudicación no deja de ser considerada inválida por ser la consecuencia y el efecto de la intervención judicial nula, de su vinculación con el crimen de lesa humanidad, y en consecuencia debe ser considerada a los efectos de evaluar la extensión del daño, tal como lo ha postulado la parte querellante. Otra nulidad que plantea es de la venta de la fábrica de tubos para conductos de alta presión. Al respecto, el doctor Vega dijo que si bien esa venta se hizo 2 años antes de la intervención judicial, como solo se cobró el 50% del monto y el otro 50% no se pagó a la intervención judicial, debe caer todo. Subsidiariamente requirió que se declare nulidad de ese 50% que no se pagó. En cuanto a lo primero, no lo compartimos. La venta, se reconoce, fue efectuada 2 años antes y McKentor cobró el 50% digamos, de esa venta. Por eso entendemos que esto no puede ser considerado, porque resulta ajeno a lo que estamos hablando, que es la intervención judicial nula y su vinculación con el crimen de lesa humanidad. Ahora, en cuanto a lo segundo, o sea, el otro 50% del pago, obviamente que corresponde tomarlo en consideración a los fines de efectuar o evaluar la extensión del daño. Si analizamos el informe circunstanciado del administrador judicial, acá se encuentra, de agosto del año 1981, aquí se hace como un balance de qué pasó tanto con la intervención como con la posterior administración. Se destaca fojas 719 del expediente 13C77, que es el expediente justamente de la intervención judicial que está incorporado, que existían al citado año 1977 documentos a cobrar de la firma Supercemento S.A. y Macarno S.A. Respecto de la firma citada en primer término, aún no había completado la entrega de la totalidad de los documentos provenientes de la venta de la planta de fabricación de caños Las Flores en origen de propiedad de McKentor. O sea, el pago no se efectuó. Si el pago no se efectuó, es responsabilidad exclusiva de la intervención judicial. Era la intervención judicial la que tenía la administración de la empresa, la intervención judicial la que tenía los medios legales para reclamar el pago de ese 50%. Era la única que podía hacerlo. De no haber existido la intervención judicial, ese dinero hubiera sido reclamado, exigido, ¿por quién? Y bueno, por los accionistas de la empresa McKentor. Sin embargo, producto de la intervención judicial nula, se vieron impedidos de llevar a cabo esa tramitación, por lo tanto entendemos que también este 50% debe ser considerado a los efectos de evaluar la extensión del daño causado. Otra nulidad que plantea la parte querellante es del aumento del capital efectuado por la empresa La Forestal Ganadera Suncho Sociedad Anónima, socia de McKentor.
En este punto entendemos que resulta necesario establecer con precisión si ese aumento de capital se dispuso durante la intervención judicial de la empresa McKentor o luego de finalizada la misma. La parte querellante reconoció al momento de hacer el planteo que no tenía precisa la fecha. Hemos buscado por la intervención judicial del expediente que tenemos y realmente no hemos encontrado exacta donde se dispone ese aumento de capital, y lo hemos buscado por todos los expedientes, de manera que vamos a solicitar a los efectos de poder expedirnos a este respecto, se arbitren los medios a los fines de poder contar con esta acta de la Forestal Ganadera Suncho, Sociedad Anónima. Hice algunas gestiones y hasta ahora lo que tratando de ver cómo lo podemos ubicar, para darle más herramientas al tribunal para hacer más fácil la búsqueda, teniendo en cuenta que está pautado, entiendo, una audiencia para la semana que viene, y bueno, por lo que he logrado recabar información, que ya voy a tratar de precisar un poco más, estaría inscrita en Santa Fe esta empresa, con lo cual posiblemente ahí podríamos encontrar las actas, sobre todo vinculadas a lo que está reclamando la parte querellante. Porque en estas condiciones, sin saber la fecha, obviamente no podría expedirme, porque necesito saber en el momento en el que se dispuso ese aumento de capital y ver si se puede vincular o no con la razón por la cual la Fiscalía considera que corresponde considerarlo inválido y tomarlo en consideración a los efectos de evaluar la extensión del daño. Plantea también la parte querellante la nulidad del expediente judicial McKentor contra Estado Nacional, daños y perjuicios. Aquí consideró el doctor Vega que este expediente es una consecuencia de la intervención judicial nula y su vinculación con el delito de usurpación, calificado como crimen de lesa humanidad. Este expediente está acumulado a la causa, surge obviamente a los fines de determinar si se trata de, si se puede declarar nulo una decisión judicial adoptada en el marco de un expediente que tramitó ante el juzgado federal número 3, es necesario ver el expediente. Justamente, si uno analiza este expediente, surge que en el mes de marzo del año 1986, el doctor Esteban Gorriti, en representación de la empresa McKentor S.A., inició ante el juzgado federal número 3, a cargo de la doctora Cristina Garzón de Lázcano, una demanda de daños y perjuicios en contra del Estado Nacional. En esa demanda, fíjese, marzo del año 1986. Yo pensaba que para esa fecha habíamos tenido en diciembre del 85 un fallo histórico de la causa 13, el conocido juicio de las juntas. O sea, en el 83, en el 86 ya estábamos hablando de los crímenes de lesa humanidad, de los daños que había causado la dictadura cívico-militar, de las desapariciones de personas, de lo que pasaba en los campos de concentración, no solamente los campos de concentración de Buenos Aires, sino también incluso de Córdoba. Muchos casos que se juzgaron en la media causa de la Perla fueron objeto del juicio que sirvió para condenar a Videla, es decir, víctimas de Córdoba. En la causa 13 se analizaron los principales campos de concentración de nuestro país, se juzgaron los hechos cometidos en los principales campos de concentración de nuestro país, entre ellos la media causa de la Perla, mejor dicho, el campo de concentración La Perla y el campo de concentración La Ribera, y también el Departamento de Informaciones, los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestra provincia. Vale decir, a marzo del 86, nuestro país estaba conmocionado porque teníamos a nuestra vista lo que en muchos casos se ocultó a la sociedad civil. En el año 83, 84, bueno, mucha gente, que yo siempre digo que hay que hacer una mea culpa, por temor o por el algo habrán hecho, prefirió no involucrarse con estos temas. Sin embargo, ya a esta altura, después de esta sentencia,
era por todos conocida la barbaridad que se había cometido en el terrorismo de Estado. En el 86, o sea, cuando todos conocíamos esto, Gorriti presenta una demanda de daño y perjuicio. Y dice que el Estado Nacional, dice en esa demanda, operó a través del Comando de Brigada de Infantería Transportada Cuarta del Ejército Argentino, causando perjuicios a la empresa McKentor por la intervención ilegítima de la empresa, por lo que se reclamó la suma, fíjense, 108 australes con 12 centavos. En los hechos, Gorriti describió la usurpación de la empresa el día 25 de abril del año 1975 y la detención de los miembros de accionistas y directivos de la empresa, los que fueron conducidos a la prisión militar Campo La Ribera. La causa 13 ya juzgó hechos cometidos en el Campo La Ribera. Agregó, además de esta situación de ocupación de la empresa, esta ocupación se prolongó hasta el 2 de mayo del 77, fecha en la que el juez Zamboni Ledesma, a instancia del comandante de brigada Centeno, dispuso la intervención judicial de la empresa McKentor Olsen y del Interior S.A. Pero además se indicó que en esa misma fecha el juzgado designó como interventor judicial a Batistela, quien designó a distintas personas en diferentes cargos de esa empresa, que tanto el interventor como el personal designado percibió retribuciones mensuales que fueron costeadas por el patrimonio de la empresa, por lo que correspondía reparar ese daño. El abogado Gorriti, en esa demanda, da cuenta además de las investigaciones que se iniciaron en contra de los accionistas, diciendo este fue el pretexto burdo que inventaron para poder intervenir en la empresa, la ilegitimidad de esa intervención, que además pasaron por consejos especiales de guerra, luego por Consejo Supremo y finalmente la Corte Suprema absolvió a la totalidad de los imputados en el año 1980. Destacó que aún cuando estaba esta decisión, y esto debería haber conducido al cese de la intervención, el juez Zamboni además dispuso sustituir la intervención por una administración judicial que mantuvo hasta mayo del 82, en la que se hizo entrega de la administración a McKentor, aunque ahí, según el abogado, y en esto creo que el doctor Vela también hace un planteo similar, esa entrega se efectuó en un directorio surgido de una asamblea ilegítima, porque todavía se mantenía una indisponibilidad, y esto es verdad, la indisponibilidad consta, del paquete mayoritario que pertenecía a Marta Kirchner, que fuera recién restituido, ¿no?, el 15 de agosto del año 1985. En definitiva, se estimaba que los daños sufridos eran en concepto de honorarios, de la intervención, de gastos, de viáticos, pasajes, donaciones, honorarios y gastos de juicio. ¿Cuál fue el rechazo? No voy a analizar todo el expediente. Hay una contestación de los fiscales federales diciendo que esto está prescripto, toman una fecha para analizar la prescripción. El rechazo de la doctora Cristina Garzón de Lascano, rechazar la demanda de daño y perjuicio por prescripción con costa a la parte actora. Yo lo dije, esto ya no es alegato, la mía causa la perla. Un despropósito. Una empresa usurpada por el Estado terrorista, intervenida ilegalmente por la justicia, sus directivos y accionistas secuestrados y torturados en un campo de concentración. Todo ello durante el golpe cívico-militar. Ni bien se recupera la democracia, al poco tiempo de recuperar la democracia, los accionistas reclaman al Estado argentino por los daños causados, pérdidas, gastos, contratos que habían caído, etcétera, etcétera, y el resultado un rechazo, ese legítimo reclamo, con el agregado que encima deben afrontar los gastos del juicio, lo cual, como sabemos, ya veremos, encima provocan la quiebra. Los mismos extremos que sirvieron para condenar a Menéndez por la privación ilegítima de la libertad, los tormentos que sufrieron los accionistas y los empleados de McKentor, y por el delito de usurpación de la empresa, se encontraban expuestos en esa demanda de daños
y perjuicios. De igual manera, la ilegitimidad de la intervención, todo lo mismo que se valoró en la media causa de Perla, que se valoró en la Cámara Federal de Casación, constaba ya en ese juzgado. Por eso, la sentencia de la señora jueza Garzón de Lascano podría ser considerada formalmente válida si tuviéramos en cuenta que fue una demanda interpuesta según el criterio de la jueza, según ese criterio, según en un plazo donde ya se encontraba prescripto esa demanda porque había transcurrido el tiempo. La querella dice ahora que esa fecha fueron 2 años, que era la que tomaba la jueza, pero justamente el doctor Barcesat en su análisis entiende que ya esa fecha tampoco podría valorarse porque justamente ellos están reclamando los daños y perjuicios a partir de la imprescriptibilidad de las acciones civiles que se encuentran reguladas en la actualidad en el Código Civil. La imprescriptibilidad de las acciones civiles obviamente es derivadas de los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, más allá de esta discusión, que obviamente repercute sobre la acción civil, pero ya no podríamos ir sobre esa decisión de la señora jueza, porque digamos, nosotros estamos evaluando la imprescriptibilidad hoy. La señora jueza en ese momento no tenía la imprescriptibilidad, esto es evidente. La imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que este fallo no ponderó el crimen de lesa humanidad que se cometió en perjuicio de los accionistas y la usurpación de la empresa. Tampoco la ilegalidad de la intervención. Por eso esa decisión es nula. Pero además, no solo es nula porque no consideró eso, sino por lo que vengo diciendo, porque es una consecuencia esa decisión ¿de qué? De la intervención judicial nula y de su vinculación con la usurpación como crimen de lesa humanidad. Y esto es así, porque de no haber existido la usurpación de la empresa como crimen de lesa humanidad y la intervención judicial nula, no habría existido la demanda de daño y perjuicio que fue rechazada. Por eso ese rechazo constituye una consecuencia de la intervención y su vinculación con el crimen. El rechazo de la demanda de daño y perjuicio es un efecto y una consecuencia de la intervención judicial nula y su vinculación con el crimen de lesa humanidad. Y en este caso, esa nulidad o la nulidad de esa decisión tiene repercusión en otro pedido formulado por la querella, que es la nulidad de la declaración de quiebra a la empresa Mackenton. La parte querellante, en este punto, dijo que la quiebra es pedida por quienes se desempeñaron como fiscales federales, los doctores Rueda y Otero Álvarez, pero lo hacen escondido a través de Bárbara. De la misma manera que yo hice el análisis de la demanda introducida por Gorriti, no me explayé sobre las constancias del expediente de demanda de daño y perjuicio contra el Estado Nacional que tramitara ante el juzgado de la doctora Cristina Garzón de Lascano, a los efectos de expedirme sobre la validez o nulidad de la declaración de quiebra, debo recurrir al expediente que se encuentra digitalizado y que forma parte de esta causa, que por lo demás adelanto que voy a hacer el pedido a este tribunal, porque este expediente, por lo menos lo tenemos digitalizado, hasta un determinado periodo, pero bueno, 2013 si no mal recuerdo, vamos a precisarlo, pero lo último que hay en el expediente de quiebra es que el tribunal solicita al Banco de Córdoba la devolución de una de las planillas de pago de dividendos. Esto es el 20 de marzo del año 2013. Previo a ello hay un pedido en el año 2013 del síndico, viáticos para ir al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a pagar la tasa exigida por la Corte Suprema
imagino que será en la instancia del recurso que presentó en ese momento, el recurso de queja frente al rechazo de los planteos que venían haciendo, en este caso, el doctor Vega. Con lo cual, hay un periodo de tiempo importante de esa quiebra que no lo tenemos, y sería interesante poder, al menos contar con ese expediente para analizar qué avances hubo a partir de esa fecha en relación al patrimonio que pudo haber tenido la empresa o a los pagos que pudo haber seguido efectuando. Hasta ahí vemos que se están haciendo pagos. De manera que, perdón, señor fiscal, sí. ¿Cuál es el pedido en concreto entonces? El pedido en concreto sería que a partir del último cuerpo, ya no me acuerdo ahora el cuerpo digitalizado, pero nos podemos fijar el cuerpo digitalizado que tenemos de la quiebra, lo tengo aquí, si quieren, entiendo que aquí lo tengo. No, aquí no lo tengo, pero bueno, a partir del último cuerpo, si podemos pedir lo que nos resta de expediente hasta la última tramitación que haya tenido ese expediente de la quiebra. Bueno, si analizamos ese expediente, surge que en el año 2001 comparece ante el Juzgado Civil y Comercial 39 Nominación, Concurso y Sociedad número 7 de Córdoba, el doctor Esteban Estalinado Gorriti, por derecho propio, y solicita la quiebra de McKentor. O sea, ya la quiebra no la piden los fiscales. Ya después veremos si es que verificaron créditos los fiscales, que en cierta medida sí hay verificación de créditos. Cuando se analizan los créditos que se verificaron, entre otros están los de algunos fiscales federales. Tenemos que analizar bien si efectivamente Barbera, como dice el doctor Vega, representa a otros fiscales. Pero hay verificación de créditos vinculados de algún modo u otro con el expediente y con las consecuencias que yo vengo diciendo del delito. Lo cierto es que aquí la quiebra la solicita Gorriti, invocando el carácter de acreedor por honorarios judiciales en virtud de la sentencia dictada por la jueza doctora Cristina Garzón de Lascano en los autos McKentor contra Estado Nacional, daño y perjuicio, confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En ese expediente, o sea, bueno, no hace falta que hagamos mucho análisis, ¿no? El doctor Gorriti presenta una demanda de daño y perjuicio ante un juzgado federal por los daños y perjuicios que se le cometieron a la empresa por un crimen de lesa humanidad. Le rechazan la demanda porque dice que está prescrita. El doctor Gorriti va y pide la quiebra de la empresa para cobrar esos honorarios. Es interesante destacar esto porque cuando uno analiza el expediente se advierte que cuando comparece el doctor Vega en representación de McKentor, formula, obviamente, comparación a un expediente de quiebra, hace una serie de formulaciones, de cuestionamientos frente a este pedido, pero no voy a entrar en detalle de todo, se discute sobre la cesión de pago, sobre cuál es la situación de la empresa, patrimonial, etc., pero me gustaría destacar que entre ellos hace un planteo subsidiario de prejudicialidad penal por un delito de lesa humanidad en virtud de la denuncia que existía ante la Cámara Federal caratulada Vega Juan Carlos sobre su denuncia de apropiación extorsiva de inmuebles. En la primera presentación, es más, si leemos los fallos de la quiebra, constantemente están respondiendo a este planteo que formula el doctor Vega en esa primera instancia. Este planteo fue rechazado por argumentos dogmáticos, desde mi punto de vista claramente, y cada rechazo fue recurrido por el doctor Vega hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya volveré sobre esto, porque antes me gustaría analizar el ya mencionado informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente porque ahí existen o se detallan de manera minuciosa y se describen de manera minuciosa los diferentes procesos penales a los que acudieron las víctimas una y otra vez en busca de respuesta frente a los crímenes de lesa humanidad, entre ellos
el expediente Vega su denuncia apropiación extorsiva de inmuebles. También se citan otros expedientes. Y obviamente la mea causa La Perla. Fíjense, la comisión, voy a volver al informe. ¿Y dónde lo dejamos? Acá. Dice, el doctor Vega plantea prejudicialidad penal ya en la quiebra y viene haciendo planteo y menciona el expediente que se cita aquí, ¿no? El expediente en la Cámara que se cita aquí. Página 18 del informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que durante las diversas etapas de dicho proceso, las autoridades judiciales rechazaron las pretensiones de los representantes de las víctimas. En varias de dichas decisiones se decidió declarar la prescripción de sus solicitudes en tanto las cuestiones patrimoniales no tenían un carácter imprescriptible al no ser crimen de lesa humanidad. Fíjense, y esto viene a propósito de algo que ya dije en la audiencia anterior, que no me parecía justo las críticas que se formulaban a la sentencia de la mea causa La Perla y al voto que formularon los doctores, más allá que en este punto disentimos y no compartimos esas consideraciones, que en este informe dice: en la mea causa La Perla, la comisión nota que las autoridades no declararon la prescripción de dicha pretensión, con lo cual viene diciendo que en todas las instancias se la ha rechazado por prescripción, sino que examinaron los hechos, los alegatos y argumentos presentados por las partes sometidos a su conocimiento. No decretó la prescripción de dicha solicitud, sino que señaló que tales hechos estaban fuera del objeto de esa causa y que podría recurrir a otros procesos. Con lo cual, más allá, que obviamente ya veremos que después la comisión dice es hora que le reparen los daños a las víctimas, lo cierto es que está destacando que la mea causa La Perla, a diferencia de la otra instancia, ya no declaró la prescripción. Fíjense, luego de valorar todas esas investigaciones que nunca llegaron a nada, dice: la comisión observa que en abril del año 2016 se emitió una sentencia, hay un error, debo corregirlo, la sentencia se emitió en agosto y los fundamentos de la sentencia fueron en octubre del año 2016, hay un error material evidente de la Comisión Interamericana. Se emitió una sentencia en donde se decretó que las detenciones, actos de tortura y desaparición forzadas constituían crímenes de lesa humanidad y se emitieron sentencias a prisión perpetua. Frente a lo señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora la sentencia de abril del año 2016 a efectos de reconocer como crimen de lesa humanidad las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura argentina, así como las sentencias condenatorias emitidas durante tales hechos. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que tales procesos continúan abiertos. Dicha información no fue controvertida por el Estado. Obviamente, al momento de emitirse no se contaba con el fallo de la Corte Suprema, donde ha quedado firme todo, salvo esto, que es lo único que queda por cerrar en la mea causa La Perla. Ahora, volviendo a la quiebra, quería detallar esto porque fíjese que la comisión está haciendo referencia a ese expediente que el mismo doctor Vega hacía referencia como un planteo de prejudicialidad penal. Como sabemos, en virtud de esa presentación formulada por el doctor Gorriti, la jueza declara la quiebra de la empresa McKentor. Y aquí, si uno analiza la sentencia, uno podría ver que la decisión se sustenta en un título que formalmente es válido para peticionar la quiebra, porque
el abogado dice, me regularon los honorarios por mi actuación en un daño y perjuicio, y lo dijo una jueza, y esto lo tengo que cobrar, y la empresa no tiene plata para pagarme, entonces le pido la quiebra. Pero en la sustancia, en el fondo, son honorarios regulados por el rechazo de una demanda de daño y perjuicio, que son el resultado de una condena impuesta a las víctimas que le reclamaban ese daño y perjuicio a la justicia, y que el que le debía pagar era el Estado argentino. O sea, reclamaban un daño y perjuicio por los crímenes de lesa humanidad de los que habían sido víctimas. Para que quede claro, el Estado terrorista usurpa a la empresa. La justicia la interviene ilegalmente. Cuando la devuelve, los accionistas reclaman ante esa misma justicia por los daños que el Estado le causó. La justicia no solamente rechaza, sino que además le condena a pagar los gastos de juicio. La empresa no puede afrontar esos gastos de juicio, entonces los acreedores le piden la quiebra. Por todo lo que vengo diciendo, aquí nuevamente no se puede desvincular esa resolución que declara la quiebra con los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas los accionistas de McEntor. La ilegitimidad de esta declaración de quiebra subyace de lo ya dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las afectaciones patrimoniales que se circunscribían a la intervención, la rescisión de contratos y la eventual quiebra de la empresa. Además, según lo vengo explicando, la quiebra sigue siendo una consecuencia de la intervención judicial nula y del crimen de lesa humanidad de usurpación vinculado a esa intervención. De no haber existido la intervención judicial y ese crimen, no tendríamos daños y perjuicios, y por lo tanto tampoco una regulación de honorarios que condujo a ese pedido de quiebra. Desde el primer momento se planteó la vinculación del pedido de quiebra con el crimen de lesa humanidad. Esto lo supieron todas las instancias judiciales. Como ya lo dije, el reclamo que formuló el doctor Vega llegó, en el caso de la quiebra, llegó hasta la Corte. La Corte Suprema de Justicia rechazó la queja porque, lo dijo la mayoría de la Corte, el recurso extraordinario no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Pero me gustaría que tomemos en cuenta qué dijo la disidencia del doctor Maqueda, que no solo destacó el exceso rigor formal del Tribunal Superior de Justicia al rechazar los reclamos de las víctimas o del abogado que representaba la empresa, sino que también da cuenta, y esto es muy importante, de la trascendencia del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había aceptado examinar el caso McEntor. Aceptado examinar. Maqueda no valoró el informe de fondo, valoró la aceptación que hizo en primera instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar el caso McEntor. ¿Qué fallo? Fíjense, si bien es cierto que el artículo, dice el doctor Maqueda en su disidencia, si bien es cierto que el artículo 395 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia no prevé expresamente entre los supuestos que habilitan la procedencia del recurso de revisión el alegado por McEntor, lo cierto es que los argumentos presentados por la parte al deducir su planteo en sede local vinculado con la afectación y desconocimiento de garantías constitucionales y convencionales de los procesos que concluyeron con la quiebra de la sociedad actora, brindan respaldo suficiente para postular una inteligencia más amplia de la norma procesal aplicable. Y miren, en este punto no puede dejar de señalarse que las consideraciones expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aceptar examinar el reclamo relacionado con la expropiación extorsiva de la empresa McEntor ponen de manifiesto en el subexamen
que en el subexamen podrían encontrarse afectadas garantías constitucionales y derechos que aseguran los tratados internacionales, aspectos federales cuya consideración por la vía intentada no puede ser dejada de lado por el ACUO, o sea, por el Tribunal Superior de Justicia, sobre pretexto de una interpretación literal y restrictiva de una regla procesal local. Y de la misma manera me gustaría, referirme al dictamen que efectuara la Procuradora General de la Nación previo a este fallo, la señora Procuradora, la doctora Alejandra Gis Carbó, hizo un dictamen que me gustaría que tuviéramos en cuenta, porque creo que es absolutamente clarificador y va en línea con lo que viene postulando la Fiscalía, tanto en la media causa de la Perla, como en instancia de la Cámara Federal de Casación y como en esta instancia. Dice la doctora Gil Carbó, la posibilidad de que los hechos alegados por el recurrente formen parte del ataque generalizado y sistemático desplegado contra la población civil durante la última dictadura cívico-militar aparecen como suficiente para revocar el rechazo prematuro de la acción de revisión. En este marco, a los efectos de respetar el compromiso internacional de investigar, esclarecer y reparar las graves violaciones de los derechos humanos, el trámite del recurso de revisión contra la sentencia de la quiebra de McKentor aparece como una medida conducente para profundizar la averiguación de lo sucedido en relación con la empresa y sus integrantes y eventualmente para la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. El juez de la quiebra, dijo la procuradora, como parte del Estado, debe cumplir también con esos compromisos internacionales. Por último, entendió que la apertura de la instancia excepcional constituye una respuesta adecuada para la particular situación del señor Natalio Kirchner. Esto es así en tanto alega no solo haber sido atacado durante la dictadura cívico-militar, sino que también denuncia, fíjense lo que dice la procuradora, que los organismos estatales volvieron a negarle una protección al declarar la prescripción de las acciones reparatorias, lo que en última instancia culminó con la declaración de quiebra fundada en créditos provenientes de aquel proceso. Lo mismo que vengo diciendo yo. En este sentido, la solución propuesta procura evitar la revictimización y garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 18 de la Constitución Nacional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Absolutamente contundente el dictamen de la Procuradora General de la Nación, cómo vincula la situación que han sufrido las víctimas, cómo entiende que no han sido atendidos sus reclamos frente a las distintas instancias, los distintos procesos penales, de quiebra, etcétera, etcétera, le vuelven a negar protección, aduciendo que están prescritas la posibilidad de reparar, de ejercer las acciones reparatorias, y que eso culminó en la quiebra justamente provenientes de aquellos procesos donde reclamaron las reparaciones. Vincula todo. Ahora bien, en cuanto a los alcances de esta nulidad de la declaración de quiebra, entiendo que deben quedar comprometidos todos aquellos actos que se encuentran relacionados a la intervención judicial nula y su vinculación con el delito de usurpación, así como todos aquellos que fueron su consecuencia. Aquí hay un análisis que hacer. Yo me he fijado, hay fallos de cámaras donde justamente destacan el alcance que puede tener la declaración de nulidad de un crédito que dio lugar a una quiebra. Y en este sentido, entre otras consideraciones, sé que posiblemente tomemos alguna otra en algún otro momento la palabra, con lo cual voy a profundizar en este tema, lo estoy estudiando, pero en principio solamente podría sostenerse, digamos, esa declaración de quiebra si es que hay créditos independientes a esos créditos que hubieran dado lugar
que hubieran facilitado, que hubieran permitido el estado de cesación de pagos de la empresa a la cual se solicitó la quiebra. En principio, si esa quiebra se funda solo y exclusivamente en esos créditos, cae absolutamente toda la quiebra, todo el proceso de quiebra. Otra nulidad, pero bueno, lo dejo, en principio sostengo la nulidad de esa declaración y de todos aquellos actos que están vinculados justamente a la intervención judicial nula y su vinculación con el crimen de lesa humanidad y todos los actos posteriores que obviamente son consecuencia de aquello. Otra nulidad que plantea la parte querellante es de la resolución que rechaza la acción civil en la instrucción por parte del juez Sánchez Freites, así como la confirmación de ese rechazo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Dice la querella que ese rechazo se basó en que el único legitimado para hacer el reclamo de daño y perjuicio era el síndico de la quiebra, desconociendo el origen de esa quiebra. Compartimos que efectivamente, a partir de las consideraciones que yo vengo exponiendo, resulta evidente que no puede ser un argumento para rechazar la acción civil, la legitimación de un síndico en base a una quiebra que nosotros consideramos ilegítima, inválida y como consecuencia de un crimen de lesa humanidad. En esto es evidente. Ahora, entendemos que en este caso la declaración de nulidad se haría como la nulidad por la nulidad misma, porque justamente en la actualidad y producto del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, se debe resolver sobre la reparación, vale, es decir, ese planteo que oportunamente no se le hizo lugar al doctor Vega, es la razón por la cual estamos hoy en esta instancia, de manera que declarar la nulidad por ese rechazo es como declarar la nulidad por la nulidad misma, no tiene ningún efecto, porque este tribunal se tiene que expedir sobre eso. Y además, justamente, la parte ha hecho su planteo de reparación civil en esta instancia. Entonces, habiéndome expedido ya sobre la nulidad de la intervención, su vinculación con el crimen de lesa humanidad, así como los actos, los efectos de ese delito y los actos cumplidos con posterioridad a los fines de evaluar y de considerar la extensión del daño, me voy a ocupar ahora sobre algunas cuestiones vinculadas al pedido reparatorio que ha formulado la parte querellante. La Cámara Federal de Casación Penal, que es la que dio lugar a esta audiencia, expresó que la pretensión resarcitoria formulada por la querella en un caso como el presente requiere la existencia de un hecho delictivo que produzca un daño susceptible de reparación pecuniaria. Ahora bien, como en ese mismo fallo se manda a corregir el razonamiento que efectuó el Tribunal Oral número 1 en orden a la validez de la intervención judicial y su vinculación con el crimen de lesa humanidad, la Cámara consideró que la decisión que en definitiva adopte el ACUO, o sea, este tribunal, puede eventualmente impactar sobre el alcance o extensión del hecho ilícito que actúa como presupuesto sustancial del resarcimiento reclamado. Por ello, no se expidió, consideró insustancial expedirse al respecto, porque dice, esto depende de un hecho ilícito, que el razonamiento del Tribunal Oral número 1 no fue el adecuado y que este tribunal tiene que efectuarlo y evaluarlo. Ahora, con estas expresiones, Casación está reconociendo implícitamente que es necesario reparar el daño a las víctimas y que para ello resulta indispensable previamente establecer la extensión de ese daño, que va a depender del alcance que le demos a la nulidad de la intervención, a su vinculación con el crimen y a los efectos que tiene eso con posterioridad con los actos cumplidos con posterioridad. Porque si lo entendí de otra manera, si entendiera que no corresponde la reparación, lo hubiera dicho, por las razones que sea, por las que dio el TOF, que no hay una constitución de autor civil,
que no está el Estado argentino para que se defienda, que se puede recurrir a otra instancia judicial. Tenía muchas alternativas la Cámara Federal de Casación para decir, mire, no, en el tema de reparación vaya por otra vía, el TOF tiene razón. No lo dijo. Dijo que no se puede expedir porque es necesario primero determinar la extensión del daño. Para la Fiscalía, evidentemente, es necesario, de una vez por todas, reparar el daño a las víctimas. La parte querellante expresó que la reparación la debía efectuar este tribunal en virtud del artículo 29 del Código Penal. Que los daños, más allá de que surgían de todo el análisis que hizo en torno a las nulidades, que en cierta medida la Fiscalía ha expuesto, en general creo que compartimos, pero que además también surgía de un informe firmado por Zambón y Paván, donde detalla los daños causados a la empresa Maquentor, y que a ello habría que agregarle un daño empresarial que estaría integrado por entre el 12 y el 14% de los costos de funcionamiento de la empresa. Volvió sobre la responsabilidad solidaria del Estado junto con personas jurídicas que participaron en el intercrimini del daño sobre delitos de lesa humanidad. Ellos son Supercemento y Forestal Ganadera por su probada participación y beneficios. Citó el artículo 2 de la ley 27.401 del año 2017, que fija la responsabilidad civil y penal de las personas jurídicas. El doctor Barcesat acompañó a este pedido, refirió a la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas del crimen de lesa humanidad y la necesidad de extender la responsabilidad solidaria a la empresa Supercemento y la Forestal Suncho Ganadera, por cuanto fueron beneficiarios de los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, como adelanté yo en la audiencia preliminar, la Fiscalía entiende que corresponde la reparación de las víctimas, pero no se va a pronunciar sobre los montos reparatorios, porque conforme al artículo 14 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, esto le corresponde a quien ejerce la pretensión resarcitoria. Si en cambio entiendo que como represento a un órgano del Estado que tiene como mandato constitucional ejercer un control de legalidad, la Constitución dice que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Creo que corresponde me expida sobre la viabilidad, sobre si están dadas las condiciones legales para que esa reparación de las víctimas se efectúe en esta instancia. Como ya lo adelanté y como lo vengo sosteniendo, entiendo que es momento, es hora de que las víctimas finalmente encuentren una reparación. Y vuelvo a la comisión, al informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue categórica en relación a la necesidad de reparar los daños en este caso. Vamos al punto 88, análisis del presente caso. Dice, la comisión observa que no es un hecho controvertido en que a la fecha las víctimas no han recibido una indemnización por las alegadas afectaciones patrimoniales sufridas. Y vuelvo a lo que ya dije. Dichas afectaciones patrimoniales se circunscriben a la intervención judicial de la empresa Maquentor por parte de los agentes militares durante la dictadura, la rescisión de contratos y la eventual quiebra de dicha empresa. El Código Penal establece en el artículo 29 la posibilidad de que el juez ordene la indemnización de los daños materiales
y morales causados a las víctimas, a su familia o a un tercero, fijándose el monto que prudencialmente el juez estime en defecto, dice, de plena prueba. Así lo establece expresamente el artículo 29. La parte querellante, como ya dije, ha invocado este artículo, pero además también se ha remitido a un informe de daños firmados por Zambón y Paván. A instancias de esta unidad que represento, este tribunal ha convocado al Estado Nacional, quien se encuentra en esta instancia representado por los doctores. En aquel momento la doctora Cuestas Bazán ya estuvo en una audiencia, por lo cual entiende la Fiscalía, más allá de esta opinión de que creo que corresponde reparar a las víctimas, y así lo voy a dejar pedido, creo que es indispensable poder escuchar a los representantes del Estado a los fines de que, expresen su postura en orden a los reclamos que desde hace tiempo vienen formulando las víctimas y que han formulado en esta instancia, para luego de haber escuchado a los representantes, poder también expedirse el Ministerio Público en relación al planteo del actor y en definitiva de quienes aparecen aquí como los demandados. Esto es todo por ahora, señoras jueces, señores jueces. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Dejamos constancia de las manifestaciones efectuadas. Consulto entonces a los doctores, representantes del Estado Nacional, si se encuentran en condiciones de hacer sus alegaciones de inmediato, con la salvedad, por cierto, que mencioné en la audiencia anterior, de que deberíamos interrumpir el acto a las 13 horas por razones funcionales de los magistrados. Si es así, no sé si tienen interés de comenzar al menos, los vamos a escuchar. A ver, perfecto, buenos días. Sí quiero hacer una aclaración previa. Tenemos dividida la exposición en dos partes. Yo voy a hablar de unos temas y el doctor Eugenio Márquez de otros temas. La exposición la voy a comenzar yo. Creo que voy a llegar a terminarla, pero si no, quedará pendiente. El doctor sí se va a ver imposibilitado de hablar hoy. Se ha quedado sin voz. Venía mal desde ayer y hoy directamente no tiene voz. Así que, ese era el pedido del tribunal. En definitiva, que sí, la exposición del doctor Márquez se puede quedar para una próxima audiencia. El tribunal tenía previsto el día 13, como se expresó, así que no hay ninguna dificultad. Doctora Cuesta Bazán, la escuchamos. Perfecto. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la palabra otorgada por el tribunal, como asimismo al Ministerio Público Fiscal, de haber insistido en la citación al Estado Nacional al presente proceso. Quiero destacar que estamos en una de las causas más importantes de Argentina referidas a delitos de lesa humanidad, resultando en la presente de mucha importancia social. Ahora bien, adentrándonos a la misma, quiero hacer un pequeñísimo reconto desde que se citó al Estado. En la resolución de fecha de 7/5/2024, en la cual se fijó la audiencia de 30/5/2024, siendo la presente una continuidad de la misma, ¿sí? En el apartado 5 de dicha resolución, el tribunal entendió que correspondía establecer los siguientes lineamientos para sustanciar el reenvío dispuesto por el tribunal casatorio. Al primer punto, intervención judicial de la empresa Mackentor. Respecto a este primer punto, dijo, siempre refiriéndome a esta resolución de 7/5/2024, a tenor de lo solicitado en la audiencia preliminar, se dispone la modalidad oral para que las partes efectúen sus alegaciones y concreten pretensiones. Al segundo punto, reparación patrimonial en función de la naturaleza de las cuestiones planteadas por imperio de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio. El tribunal coincide con la postura esgrimida por el Ministerio Público Fiscal respecto a la necesidad de brindar al Estado Nacional la posibilidad de intervenir en esta etapa del proceso, a los fines de responder sobre los rubros que en definitiva corresponden al reclamo pecuniario. Y dispuso convocar al Estado Nacional a través de la Procuración del Tesoro de la Nación a comparecer a Estado de Derecho en el plazo de 10 días hábiles. Bien,
Ahora bien, lo que quiero destacar es que tanto la parte querellante como el Ministerio Público Fiscal fueron citados a una audiencia preliminar con fecha 2 del 5 del 2024. En dicha audiencia, la señora presidenta explicó que el objeto de esa instancia era, por un lado, dejar expresado el objeto de discusión y decisión que deriva del fallo casatorio, y por el otro, establecer cuáles eran las pautas de trabajo, esto es, el propio trámite que se imprimirá el caso para la adopción de una resolución. ¿Sí? Así, en dicha audiencia previa, se manifestaron respecto tanto a la parte querellante como al Ministerio Público Fiscal, para luego el tribunal, teniendo en cuenta los requerimientos de ambos, en el referido auto de fecha 7 del 5 del 2024, resolvió las cuestiones planteadas, ordenando la citación del Estado, lo que ya dijimos, fijando la audiencia de fecha 30 del 5 del 2024. De todo este pequeño reconto, ¿qué se colige? Que esta parte, y en esta oportunidad, esta es la primera oportunidad que el Estado Nacional puede manifestarse respecto del trámite que se imprime al caso para su resolución. Por lo que el Estado Nacional solicita que se encauce el reclamo de reparación económica en cumplimiento de la normativa de orden público, que es la 25.344, y la ley 3.952. En este sentido, mediante esta citación que se realizó al Estado Nacional, se pasa por alto esta normativa, conforme la cual se debe proceder a los fines de formular reclamos de cualquier índole al Estado Nacional. Lo que se encuentra determinado, en los artículos, sobre todo en los artículos 6, 8, 9 de la ley 25.344, los cuales no voy a leer, pero voy a hacer una somera mención a lo que dicen cada uno de ellos. Ellos determinan que todo reclamo hacia el Estado Nacional debe comenzar con un oficio previo a la procuración del Tesoro de la Nación, en el cual se anoticia el inicio de una causa judicial en contra del Estado, en la cual se debe acompañar copia de la demanda, prueba. Allí queda suspendido el proceso por 20 días, plazo en el cual sí se puede correr vista al fiscal al respecto, para el cual se pronuncie sobre la procedencia, competencia del tribunal y la habilitación de la instancia. Recién allí es cuando se corre traslado del reclamo mediante un oficio dirigido al ministerio que corresponde intervenir, por el plazo de, para el fin del conteste de demanda, ¿cierto? Por el plazo de 30 días o el mayor que corresponda. Entonces, en razón de ello, frente a esta etapa totalmente atípica del proceso, esta parte, lo que reclama el tribunal es que se encauce el pedido de reparación patrimonial mediante el desarrollo de pasos imprescindibles de todo proceso de naturaleza resarcitoria: demanda, contestación, prueba, valoración de la prueba y sentencia. También queremos destacar que el Estado Nacional, al comparecer en este proceso, lo hizo sin consentir actuación alguna que pudo haberse verificado en el expediente, pues hasta el momento de esa presentación permaneció totalmente ajeno al trámite. En otras palabras, el tribunal requirió a mi representado que precise cuál es su pretensión respecto del objeto de un litigio al que fue ajeno, y tramitó diversas etapas procesales durante las cuales no fue legitimado para ejercer su derecho de defensa. Siendo la importancia de que esta parte cuente con tales piezas, se vincula directamente el derecho de defensa en juicio de mi representado, que solo podrá responder las pretensiones de la parte u oponer excepciones legales si tiene acceso a los fundamentos del reclamo. Como ejemplo de ello, solicito se tenga en cuenta que tanto la parte querellante como el Ministerio Público en sus alegaciones hacen referencia a diversas causas, expedientes judiciales que datan del año 1977, a las cuales tuvieron acceso, como asimismo a sus respectivos alegatos presentados en relación a los puntos de decisión con anterioridad al dictado del fallo de la mega causa de la Perla en el año 2016. A contrario sensu, esta parte se le pretende garantizar el derecho de defensa del Estado Nacional con una citación otorgándole 10 días para evaluar
47 años de litigio. ¿Sí? Entonces, a los fines de concretar las peticiones de esta parte, lo que solicitamos es que se otorgue un plazo no menor a 60 días a los fines de que podamos corroborar las constancias judiciales referidas al presente reclamo desde el año 1977 hasta la fecha, obtener copias de la misma. Se aplique el marco legal mencionado de la Ley 25.344 y 3.952, que son de orden público, a fin de canalizar el reclamo del Estado Nacional. Se confiere al Estado Nacional, en forma de estilo y por el plazo de ley, traslado del reclamo pecuniario que se refirió, al punto 11 de la sentencia anulada por la Cámara Federal de Casación. Y también queremos anticipar el criterio de considerar oportunamente y procedente el reclamo indemnizatorio, el que alude el auto de convocatoria de la presente audiencia, cuando no se verifican las razones que habilitan la indemnización pecuniaria a cargo de mi representado por el caso de autos. Bueno, en definitiva hay 3 puntos que queremos dejar aclarados, y es que el Estado Nacional no participó de la audiencia preliminar donde se fijó el trámite que se imprimirá el caso para la adopción de una resolución, que se pretende garantizar el derecho de defensa del Estado Nacional con una citación a comparecer a 10 días y otorgándole un plazo de 10 días para formar alegaciones concretas a su prestación respecto de procesos judiciales que llevan 47 años de litigio, que la verdadera forma de respetar el derecho de defensa y de que el tribunal acceda a la verdad jurídica objetiva es aplicando el caso al marco legal de la normativa de orden público que rige los reclamos de cualquier índole dirigidos al Estado Nacional, conforme lo explicaré precedentemente. Eso es todo lo que tengo por decir yo por hoy. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por escuchar. Un momento. Una cuestión de forma, lo mío. No sé, yo lo veo lógico. Ustedes estuvieron en... Bien. Señor auxiliar fiscal, con relación a las 2 peticiones de prueba que usted efectuó en el día de la fecha, al igual que ocurrió en su momento con la querella, el tribunal, como tiene prensado establecer un periodo de prueba,
sin perjuicio de la conveniencia que usted ha manifestado de contar con esos elementos para la próxima audiencia, pero en definitiva, como va a haber un periodo de prueba y luego alegaciones de nuevo de las partes, entendemos que no habría mayor perjuicio si nosotros disponemos esto, lo evaluamos y disponemos esto al cabo de haber escuchado a todas las partes en el marco de las audiencias fijadas. ¿Bien? Bueno, dicho esto, entonces vamos a disponer un cuarto intermedio para el día 13 de junio que habíamos establecido. Doctor Vega. Una simple aclaración. Sí. Sí, exacto. Una simple aclaración al Estado, sin ninguna intención de cortar el ritmo del proceso. Quiero recordar que el Estado ejerció su derecho de defensa durante 21 años, porque el caso Kirchner-Ramis es contra el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado argentino compareció, se defendió, ofreció pruebas, participó en audiencias durante 21 años. Quiero aclararle por las dudas que la doctora no recuerde que es el mismo Estado que ella representa el que compareció ante la Comisión Interamericana durante 21 años. Eso es todo lo que quería decir. Muy bien, doctor. De todas formas, la idea es que usted el señor fiscal y también el Estado Nacional puedan volver a hablar luego de la ronda de intervenciones sobre los temas que se van introduciendo a la audiencia para que usted esté tranquilo al respecto. Bueno, decía que el tribunal dispone un cuarto intermedio para el día 13 de junio a las 9:30 horas, y entonces sí vamos a terminar de escuchar al Estado Nacional y vamos a escuchar a las partes en la medida que tengan interés de intervenir. Que tengan muy buen día. Doctora. Sí, justamente quería aclarar eso, que la presentación del Estado Nacional es una sola y que falta una parte que se complementa. Por eso es la todavía idea. No ha terminado. No, digamos. por supuesto, es la idea del tribunal terminar de escucharlo con la intervención del doctor Márquez el día jueves 13 de junio. Bien, buen día. De pie.